Bueno, let's go. Está como loco hoy. No. Bueno. ¿Cómo queda del lunes? Confundido. Así que, como los dije, o sea, las ventajas de estar en contacto así, visual, es que si los veo haciendo mucho, claramente necesitamos un cambio de estrategia. Así que vamos a hacer una mínima presentación, pero con algunos upgrades. Esto no todavía. Esto ya está. Paquetes. Este tema tiene que quedar perfectamente en claro, porque si no, se nos pudre todo lo que viene a continuación. Este tema lo tienen que entender bien. Por eso vamos a dedicarle la mayor parte de la clase a programar. Vamos a con algo de suerte de liquidar el práctico 5 hoy. El 5 ya está liquidado. Hoy liquidamos el práctico 5. ¿Cuál es el práctico 5? ¿El que era tipo texto? No, 6. El 6 ya está subido. ¿Pero qué tipo de escribir? No, Sí, Yo tengo cosas, no tengo compu. yo necesito Avid. Vamos. Porque Focus. estoy con Avid. Focus. ¿Yo con quién? Yo estoy con Vale. Bien. ¿Por qué arrancamos con objetos si las cosas se definen como clases en el lenguaje? Las clases son la definición del objeto. Los objetos toman su forma de la clase y ¿en qué acción era esto? Instanciación. Nosotros podemos decir, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué había de este lado? La información, los atributos y del otro lado el comportamiento. Comportamiento. Todo este pedazo de acá es la parte estática. Algo que no me acuerdo del todo y que no sé si me queda claro es dónde se veían los atributos en el código. Era dentro del constructor, ¿no? ¿Para dónde? Los atributos dentro del código. Se ven en el constructor, ¿no? Los atributos dentro del código van dentro de la clase. ¿Se definen en el constructor, quizás? No, se define dentro de la clase. Es parte, o sea, es como esto cuando está en gris. No es como si fuese una variable global dentro de la clase. Ah, son el private in corchetes arreglo. Hay una cosa muy importante con la contar. Conceptualmente son parecidos a variables globales. Lo que sucede es Globales que para la clase son. global para el objeto. Cuando uno define el arreglo, o sea, cada mi arreglo tiene un arreglo separado. Claro. No es que es, no, o sea, todos los mi arreglos que uno haga tienen atributos independientes. Eso es muy importante. Por más de que se está diciendo tipo clase objeto. Pero por sí, eso, entiendo. tratando, o sea, decir que los atributos son variables globales dentro de la clase no es correcto porque son solo globales, entre comillas, entre 6 pares de comillas, con respecto a cada instancia de esa clase, no a todas las clases. Hay formas de hacer cosas compartidas a nivel de clase, pero no las vamos a ver, por lo menos ahora, porque hacen que el programa sea más difícil, que el objeto sea más fácil, más difícil de testear, porque eso hace que lo que suceda en una instancia afecte a todas las demás. No lo vamos a usar porque hace, digamos que volvemos al mismo problema que teníamos con las variables globales, a menor escala, pero no deja de ser un problema muy similar.
La parte del comportamiento principalmente es la parte estática, la parte que se define en la clase. Uno puede decir, en definitiva, lo que termina sucediendo es que los atributos, los ATR, se conectan con el comportamiento. Uno no ve esto. No hay una copia del código por cada una de las instancias del objeto. El código vive en un solo lugar y la conexión entre el código, digamos, entre los atributos y el comportamiento se hace automáticamente. Fíjense cómo son todas las funciones hechas en el práctico 2. ¿Qué argumento está siempre en las funciones del práctico 2? Un arreglo como mínimo. En las funciones del arreglo que vamos a hacer ahora, mostrar, por ejemplo, no requiere que nosotros le pasemos el arreglo, porque eso ya es el arreglo mismo. Mostrar va a ser probablemente void, sin argumentos y sin retorno. La información de qué es lo que tiene que mostrar es el arreglo mismo. ¿Estamos? La parte estática es comparable, o sea, la parte del comportamiento, que es la parte estática, serían los métodos adentro de la clase. Solo podés usar los métodos sin instanciación cuando está explícitamente declarado como estático. Y cuando está explícitamente declarado como estático, no está disponible this. Es lo que, claro, lo que te iba a decir. No está la instancia del objeto. Claro, porque está suelto. La relación con el static de la función. Si es static, vos no podés utilizar los atributos. No puedo usar los atributos, no puedo usar la información que es la información de la clase, del objeto, no de la clase. La relación, o sea, por afuera no podés acceder a eso. es como si estuviese por afuera. Los métodos estáticos vos los usás para trabajar tal cosa o tal otra. Esto es a nivel clase. Dentro del método estático vos no vas a estar trabajando el arreglo del costo. Fíjense, en el ejemplo de copiar, necesitamos arreglo origen y destino. Si existiese algo de copiar dentro de nuestro objeto mi arreglo, probablemente sea solamente lo que queremos copiar adentro del arreglo, porque la otra parte ya está. Bien. Esta es la misma presentación de la otra vez, pero tiene algunos cambios menores. Así que, como por ejemplo, poner un nombre más razonable en vez de nombre de kernel case. La clase tiene información, tiene sus atributos, tiene los pasos de construcción, la construcción inicial, que son: primero tenemos que crear esto, segundo tenemos que crear esto, tercero los pasos para inicializar la información que contiene la clase. En los ejemplos que vamos a hacer, por lo menos hasta la semana que viene, la creación no es ni más ni menos que cosas así. Le asignamos algo a eso y no hay mucho más. Más adelante, probablemente tengan que crear objetos adentro del constructor. Y lo que sucede es que su constructor llama a otro constructor. Y así. Y así. Hasta el más allá. Y después tienen métodos, que es el comportamiento. El comportamiento es exactamente lo mismo que una función. La única cosa acá es que uno puede decir que lo que esto puede y es también la forma en la que se utiliza para hacer objetos en C, Madre Santa de Jesucristo. Se puede, pero es extremadamente doloroso, porque si esto fuese en C, ¿quién falta? Tendría que existir acá un argumento extra que se llame de tipo mi clase this.
Esta es la estrategia que se utiliza en Python para la creación de objetos. No se llama this, se llama self. En todos los métodos de clase en Python, el primer argumento se llama self, que es ni más ni menos que this, en este caso, la instancia del propio objeto. Y los métodos que no tienen esta referencia son métodos estáticos, son métodos de clase. Esta es la otra forma de verlo, porque ustedes pueden considerar que todos los métodos tienen un argumento más que no declaran explícitamente, que es el puntero, digamos, la referencia al mismo objeto, a la misma instancia. Pero ¿por qué no pusiste el this en el constructor? Porque no hace falta. Es parte de la sintaxis. Igual es prolijo, digamos, en temas de estilo, poner this, una cadena igual argumento, o literalmente no hace falta. Vos decís por este. No, el de arriba, o sea, ese también, porque esa cadena, una cadena es this, una cadena, no sé si. Entiendo que vas. Sí. Es una cuestión del estilo. Explícito, o sea, para ser explícito, que es lo que yo espero que hagan en su desarrollo profesional, es necesario. Donde no tienen alternativa es si esto se llama igual que esto. Cuando los nombres coinciden, tienen que desempatar. De alguna forma. Y la única forma de desempatar es decirle: mi argumento recibe este argumento. Es donde no les va a quedar otra, porque van a empezar a hacer, sino, se les va a decir a cuál de los dos. Y en particular, si no usan this, el que tiene más peso es este. Y no van a guardar nada. ¿Quedaría tipo que se guarda el otro al revés o nada? ¿Qué pasaría si el atributo se llama argumento? Estarían asignando a este argumento y no a ese. Claro. Se van a encontrar que no guardaron nada. Decimos, ¿qué pasó? Pasa algo parecido como cuando si vos querés hacer un test con el unit y le pones el mismo nombre que la función. Hace algo medio raro y Se empieza haciendo. ¿Y acá cuál de los dos es el que estamos probando, que estamos usando? Claro. ¿Y Por esa misma razón existen los paquetes a nivel de clases. por qué tiene más peso el argumento? Esa sería pregunta para el que hizo. Porque es el que está más cerca. Ah, porque así, si no, en vez de usar this, hubiesen hecho que tenga más peso el otro y. Está más cerca el argumento Y si pones una variable que se llama argumento, o sea, argumento acá, ¿quién es el que. O sea, es el último que tiene ese nombre? Claro. O sea, podemos poner un argumento como nombre argumento, una variable llamada argumento y un atributo llamado argumento. Dentro del constructor está más cerca el Explota. argumento del No, constructor lo que- que el sí, argumento de la no va a clase, hacer digamos. nada. El problema que no es que, o sea, va a funcionar, probablemente no haga nada. Se empiezan a superponer cosas. No, si vos le pones argumento, quizá que la cosa entiende que estás actualizando argumento. Por eso, argumento es igual a esto más Si esto tiene el mismo nombre que esto, no va a pasar absolutamente nada. 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 Pueden probarlo. Mirá qué fácil se resuelve eso. ¿Tienes tu computadora? Todos tienen su computadora. Para vos te veo así. De brazos cruzados. ¿Qué? ¿Se pidieron todas? Yo no veo que hayas pedido el notebook, pero no importa. La pedí para avisar. Bien. Esperemos que tenga batería. Ok. Sigamos. Así podemos seguir haciendo práctica. Este es nuevo. Camel case. Los nombres de las clases, camel case. Primer letra mayúscula, primer letra de la palabra cuando es una palabra compuesta en mayúscula. Como un camello. Queda muy mal el camello gay. Me encanta.
Porque se van a acordar. Visual Case, what the hell? Mejor es el que viene ahora. Y este, los métodos de atributos. Dromedario case. Dromedario case. Que es la primera letra minúscula y después lo mismo que el camel case, que el camello case. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Es fácil distinguir qué estamos instanciando de lo que no tenemos que instanciar. Es fácil distinguir un objeto, la instancia de una clase va a ir en minúscula, la clase va a ir en mayúscula. Guarda la tosca. Tengo una pregunta. El constructor, ¿qué cambia si le pones público o no? Qué buena pregunta. Ya vamos a llegar al constructor, a los calificadores de acceso. Okay. Hello. Hello. Mamá. Bueno, la construcción, como hemos dicho recién, son los pasos para transformar la clase en un objeto. ¿Voy a entender? No, ni siquiera confundirme. Vecino de Río Negro. Literal, se rescataron de que empezaron las Como haría la elecciones, señora. tipo. Y ese viejo de la cámara. Fíjense que esto cambió un poquito. Es el encargado de instanciar la clase. Lo que podemos decir del constructor. Está faltando un constructor. Lo que podemos decir que el constructor, que no solo es un método especial, sino que entre comillas es como si esta es un método que tiene el tipo de retorno de la misma clase. Es como que hay un return acá dando vuelta que devuelve algo de mi clase, algo de tipo mi clase. Mi clase, claro, mi clase. Es como si existiese un return. Mi clase, mi clase, no, mi clase, mi clase. Por eso no se usa. Porque, o sea, porque lo que terminas diciendo no tiene ningún sentido. Puede ser que eso una especie Que devuelve distancia. ¿Qué cosa? Devuelve distancia conectada con la clase. En la concepción de objetos, clase de objeto como estructura, como struct, no puede decir que más o menos está por ahí, pero son cosas distintas. La conexión con los métodos es distinta. Uno puede hacer cosas parecidas en C, pero o sea, uno tiene que hacer muchas cosas manuales, como por ejemplo ese this a mano. ¿Y qué sería ese? ¿Cómo le asignas esa importancia del this? Es no, por eso es un tema de charla para así con unos mates, un cafecito. Se puede hacer, implica que vos pases la referencia, digamos, el puntero a la estructura siempre, y esa estructura tiene punteros a funciones que son los métodos. Dejémoslo ahí, porque es C del áspero. No lo toquemos más. Sí, porque hay un montón de cosas extras que se pueden hacer, porque hay punteros en el medio que te dejan hacer magia, una magia negra de la intensa. Sí, más o menos. Funciona y se usa bastante, pero es pretty damn hardcore. En estos ejemplos, y en particular el de la clase de práctico 6, la construcción es simple. Instancian el arreglo y le dan el largo. O sea, asignan el valor del largo en la variable. Digamos que no variable, sino atributo del objeto. ¿Dentro de la clase? Dentro del constructor. Ah, y pasás ¿Qué como tenía que probar? Probablemente en el arreglo vos vas a necesitar sí o sí que te digan cuál es el tamaño inicial. No puedes decir, bueno, sí, si no le indicamos, a no ser de que uno ponga en el comentario de documentación del constructor, si vos no me decís nada, el arreglo tiene 100 elementos. Porque inflaste. Por ninguna otra razón que sea, no es un caso donde ustedes pueden decir,
digamos que tiene sentido que puedan decir, oh, este valor vale tanto. Por eso se prefiere decirle, bueno, este arreglo va a tener la cantidad que yo quiero que tenga. Y ahí nomás, porque ahora vamos a ir al ejemplo donde se multiplicaba por 2, ¿se acuerdan? Y por más de que podamos decir que no tiene retorno, esa salvedad de recién, que es entre comillas más grande que una casa, uno puede decir que el constructor retorna la instancia del objeto. Aunque no. Una forma de entenderlo. Una forma de entenderlo. Claro. Interpretación. Y uno después de obviar los argumentos, donde uno probablemente tenga que, digamos, adivinar, digamos, decir, bueno, ok, esto va a valer acá 10, 20 y hola. Pero, aunque sea opcional, uno debiera decirle, che, mira, este auto se va a construir con estas características iniciales, no una que sea como el auto genérico. Está disponible, tenganlo en cuenta. Por ejemplo, de ahí que tenga sentido es otro tema, chicos. Ejemplos básicos. Claro. Lo piden o lo Práctica. De acá pasamos a hacer sistema de control para cohetes, de aterrizaje autónomo. Acá tendría que poner, acá la clase se vuelve héroe. Dice, Mi objeto que va En a el tener momento- Roberto va a aterrizar un cohete, porque yo le estoy pasando a Roberto, exactamente. Acá se llama, o sea, esto es dos construcciones, una llama al constructor sin argumentos, que va a contener el string dentro de mi clase. O el objeto. O la objeto. Y acá, Roberto. Movible concatenación. ¿Verdad? No. Siempre Porque va a estar alguien. Recuerden, muy importante, solo se ejecuta un constructor. El que se ejecuta por la combinación de argumentos que le pasamos. O ninguno, o la combinación de los que le hayamos puesto. En el archivo de arreglo dinámico no tiene que haber un main. El main está en otro archivo. Así empezamos a separarnos. La sobrecarga de métodos solo ve la combinación de tipos, de argumentos, no de retorno. No se puede sobrecargar por retorno, solo por argumentos. Ese es el. Me parece que arreglar una máquina. Solo se ejecuta uno. Misma advertencia de la clase pasada. Solo se ejecuta uno, pero ahora vamos a ver cómo se encadena. Porque ya que estamos, aprovechamos y le hacemos un pequeño upgrade a todo esto. Miren qué bonito. De esta manera, estamos diciendo, construirme así. Si la construcción, fíjense que esto y digamos, la construcción en el ejemplo anterior, no había ninguna diferencia. Y si no hay diferencias, usémoslo. La cosa, digamos, la clave con la programación, chicos, es ser lo más ahorrativo en esfuerzo posible. Ese es el sumum máximo de la programación. ¿Qué Si manera se de duplica, decirlo, la cual cambiaste desde introducción? Claro, yo lo conocía de otra manera. si se duplica, Un programador es pajoso, chicos. si se duplica, tiene que estar en un solo lugar. Todo lo que o sea, es como factorizar implacablemente el código para que todo lo que se repita esté en un solo lugar. Eso es lo mejor que pueden hacer. Hay unos ejemplos nuevos que están más cerca del final. Lo importante, chicos, es que lo que importa es esto. La combinación de tipos, no los nombres. Este y este. O sea, esta combinación de argumentos es la misma que esta. No funciona.
O sea, entendamos que la sobrecarga también requiere que el nombre del método sea el mismo. Si el nombre es distinto, son dos cosas distintas. Y puede recibir la misma combinación de argumentos. La sobrecarga es cuando reciben los mismos argumentos. ¿En qué caso se usa? Si nosotros queremos que nuestro arreglo pueda trabajar con todo tipo de números. Y sobrecargan la suma con int, float, long, double. Y ustedes pueden hacer todas las mismas operaciones con cualquier número y su función lo que hace es, acá esto tengo que hacer, martillarlo de alguna forma y lo trabajo. Pueden hacer, y si se fijan en la librería de Java, la parte de arrays, hay un copy para arreglos de cada uno de los tipos primitivos. Magia. Esa es la sobrecarga. Yo cuando quise hacer un copy de un array de strings, pero bueno. El orden importa. Si es int float es una cosa, si es float int otra. Ejemplo básico. Pero ahí Cualquier tenés combinación. que definir el método dentro de la clase. Dentro de... Está bien, para cada combinación que quieras. Estos son constructores, son métodos. Esos son métodos. Está bien. Aplica lo mismo para los constructores. Sí. Sí. Para el constructor que se toma bajo esta. Bajo las mismas reglas. Ahora, ¿podés volver para atrás? Naturalmente. No, para otro lado. Entonces, vos tenés que copiar y pegar incluso lo que está dentro del método. La idea, o sea, No, me imagino que no. la idea es que este es un ejemplo que también está bien, simplemente es para mostrar que funcionan puede funcionar en otro orden. Suponete que vos tenés un string y tenés que procesar un string y un número. Y ese número puede ser cualquier número. No va a ser exactamente la misma cosa dependiendo de... Lo que sí sucede es que vos decís, este recibe long, recibe int, long, short. Dices, ok, a mí no me importa afuera la eficiencia y yo transformo cualquier número más chico que long en long, pero aún así recibo cualquier tipo de número. Vos decís, este procesa int, short, long, int. Claro, pero eso sería dentro del mismo método. Vos decís, Si es así, gastámelo así. Si es así, gastámelo allá. más o menos. Imagínate que vos tenés algo que, por ejemplo, para el arreglo, que vos querés hacer una suma de un long A. Lo que hace esto es aplica ese número a todas las posiciones del arreglo. Suma int A. Suma short A. Yo no quiero preocuparme por qué tipo número entero. Lo que puedo hacer es que este sea suma de la conversión a long de A adentro de este. Ah, claro, esa era mi pregunta. Adentro de este le digo, vos ahora sos long. ¡Pah! Martillazo y esto va acá. Es mucho más lindo el casteo acá que no sé. Y esto porque son números primitivos. Cuando veamos un par de temas más de objetos, con objetos esto va así. Así, deluxe. Pero es importante. Lo mismo acá. Claro, ahí adentro lo convertís a No, haces algo muy parecido. Suma, long, A. Le das un martillazo, le decís, ahora sos long. Y vuelvo a llamar suma, que va acá. Y ahí hace lo que sea que tenga que hacer. ¿Culpas? No sé, o sea, no hay problema en preguntar, ¿eh?
La sobrecarga es el mismo nombre, diferente combinación de archivos de argumentos. Por eso se refiere a un nombre. Ese es inflow floating. Son dos correctos. Nadie me pregunta si está Entonces yo a lo que se puede aparecer las funciones entre strings tal y que va probando 30 métodos, strings int, Mencionaste de que se puede pasar en el constructor vacío un argumento para otro constructor que te quede como un argumento por defecto. Pero no entendí bien porque no se ve tan legible. Digamos, pones. Ahí estás poniendo this y le mandas un string. Lo que pasa es que el siguiente constructor podría tener más de un argumento. Si no hay un constructor que coincida, te va a decir, no puedes seguir. Claro, y lo reconoce solo porque sea tipo string. Si hay dos strings, dos argumentos. O sea, tiene que existir un constructor compatible. Esa es la cosa. Si no existe un constructor compatible, digamos que no tenés forma de conectar. Tiene que coincidir. Si esto fuese string y un número, tiene que ir string y un número. O cualquier combinación, ¿no? Este es un ejemplo simple diciendo, bueno, si no me decís nada, vale esto. Tiene que existir al menos un constructor que tenga eso, ¿no? Que tenga, al menos uno que tenga esta combinación. No, perdón. Uno, porque no puede existir otro con esa combinación de argumentos. Si no, tenga la combinación que No va, ni siquiera va a compilar tu programa. No puede continuar. Te va a decir, símbolos no encontrados. Esa combinación de argumentos no existe. Bueno, pero no puedes hacerte las abadas bueno, pues según tu lógica, vos tenías que saber. ¿Por qué? Si estás asumiendo que nadie sabe, entonces. Combinación de tipos, ok también. Yo sé hacer This, ya vimos que es this. O sea, yo también, pero medio que salen Esto ya lo vimos también recién. This se utiliza para resolver los conflictos de nombres. Cuando los nombres se superponen, como acá, a propósito llamado igual de acá arriba, tenemos que usar this. Ahora, mi humilde recomendación, usen siempre this para no errar. Siempre. Aunque no sea necesario. Se van a ahorrar dolor de cabeza, porque al ser explícitos, estoy diciendo, yo quiero modificar el valor contenido en mi objeto. No quiero tocar cualquier otra cosa. La misma cosa de siempre. Lo mismo que usar nombres razonables y etcétera, 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 etcétera. Este arreglo dinámico es parecido a la práctica 6, pero no es igual. Porque le falta un pedazo, que está en la consigna, que es el que relativa al tiempo de ejecución con las operaciones de inserción y remoción. La información que necesita este arreglo personalizado es simplemente un arreglo. Porque lo que vamos a hacer es agregarle funcionalidad al arreglo que no existe naturalmente en el mismo.
Nosotros vamos a hacer que ese arreglo pueda cambiar de tamaño sin que el usuario de ese arreglo personalizado se entere. Entre comillas, porque si se pone a analizar el tiempo de ejecución, va a notar que ciertas operaciones consumen más tiempo que otras, incluso del mismo tipo de operación. Dependiendo de sus argumentos. Dependiendo de cómo lo construyo. Sí, pero por más que le pongas 4 veces los mismos argumentos, va a haber un punto en el que es esto. Te va a llegar al primer límite que le pusiste, vas a tener que recorrer claramente, y por más que haya sido el mismo, si te haces 3 veces, va a gastar distintos tiempos. Este arreglo en particular, o muchos muy cortos. este arreglo en particular, lo que tiene, fíjense, se construye por un largo determinado y después tenemos una operación que nos permite cambiar tamaño. Nosotros no nos tenemos que ocupar de, en particular, esto. No es una gran mejoría con respecto al arreglo común, pero nos saca un problema de encima. Si el arreglo tiene que ser más grande, puede ser más grande sin que nosotros tengamos que decir, ¿lo copié o no lo copié? ¿Lo copié o no lo copié? Esa es la clave con la orientación a objetos. La responsabilidad de ahora es de este arreglo dinámico. El arreglo dinámico dice, cuando vos me decís que cambie el tamaño, yo me ocupo de copiar la información y de que vos no pierdas nada. Perfecto. Problema del arreglo. Y eso es lo que uno prueba, lo que uno hace el test. Uno con el test garantiza que lo que uno dice que pasa, pasa. Esa es la clave con los tests y esa es la clave por la cual hay que hacer test. Si uno es exhaustivo con los test, uno puede decir, sí, realmente está cumpliendo lo que dice que hace. Y también en la documentación, en la descripción de qué es lo que hace. Que lo que hace que uno entienda qué está pasando y por qué utiliza eso y no otro. Bien. No, tenemos un reloj. Tenemos nuestro arreglo. Fíjense que esto de acá, que tendría que usar, ¿dónde tendría que usar this? Acá, acá y nada más. Y probablemente, no este no, pero en el otro sí. Pero acá y acá. El otro reloj dinámico que me habían mostrado que era todo dentro de un if, y si no iba a leer que decía this punto largo es igual a. Esto ya está, ya lo vimos casi al principio. A grandes rasgos es lo que sucede. Y esto sería el equivalente de copiar estático y no estático. Si nosotros queremos copiar como un método tradicional, lo único que necesitamos saber es de dónde tomar la información. Si nosotros tenemos la función, en el sentido tradicional de la palabra, necesitamos toda la información necesaria. ¿De dónde a dónde? Fíjense que le he metido un par de extras. Como se imaginarán, de esta presentación van a salir preguntas del parcial así. Como el catch, como de atajar o lanzar. Y creo que nadie le pegó, creo que uno o dos le pegaron a la definición de atajar y lanzar. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos con atajar o lanzar? Con la expresión atajar o lanzar, no atajar y lanzar por separado. Esa es la diferencia. No solamente atajar a la operación de atajar y a la operación de lanzar, sino a la expresión atajar o lanzar. Es quién se hace cargo del problema supeditado por la excepción. Si algo largamos un código, o lo atajamos, nos hacemos cargo, o lo lanzamos para que otro se haga cargo. Es el problema de responsabilidad. ¿Quién se hace cargo de este problema? Interpreté mal. ¿Quién? O sea, Poneme comillas. Claro, poné la expresión. está entre comillas. Por eso, la expresión completa y no individual.
También. O sea, el 90% lo hicimos individual. Sí. Yo apliqué por un lado atacar, por otro lado que era lanzar, como pude. No, por eso. No, acá no hay nada. Acá, como habrán visto, no es que desaprobaron todos, chicos. Promocionaron la gran Hay que ver la segunda pasada. Sí, ahí está la segunda pasada. ¿Cuándo habrá Conclusiones del parcial. Perdón, mal Igual, te mandó el muere, ya lo ven. Y la misma la semana que viene, probablemente el viernes de la otra semana. Martín, me tiraste las opciones y yo las rasqué. Gano not found. Tenés que entender algo que lo hecho, por ejemplo, si sumar ese punto, entonces no vamos a tener ¿Puedes exponer la ruta? ¿Puedes exponer la ruta? ¿Spoilearla? No. Pasar los resultados de la primera pasada, la segunda después. Pasala, dígalo. Terminemos con esto, así que vamos a hacer práctica y podemos jugar todo lo que quieran. La razón por la cual existen los calificadores de acceso, ¿cuáles son los calificadores de acceso que vimos? Private, protected y package. Package. ¿Dónde vimos package? Package es otra cosa. No, puede hacer igual. Alguien. Podían ser Por ejemplo, Creo que van a abrir una. si no hay calificadores de acceso, podemos cometer el error de manipular el estado interno del objeto. La idea de la orientación a objetos es que el objeto pueda mantener una barrera que hace que la responsabilidad sea exclusivamente del objeto. La responsabilidad de que el arreglo se mantenga en un estado consistente. Si tenemos, por ejemplo, un objeto y clase objeto que manipula fechas, si no están la calificación de los calificadores de acceso, podemos poner un mes en 31. Y esto uno siempre, en la literatura siempre está, no, porque siempre hay un tercer. No, chicos. El que suele meter la pata es uno. La mayoría de las veces, el que mete la pata es uno. En los proyectos más grandes siempre hay uno que mete, siempre le podemos echar la culpa a alguien diciendo, ¿qué hace con mes 31? Si le erró le erró el punto en alguna parte del código, lo que hacen los calificadores de acceso es concentrar y delimitar la responsabilidad. Esas son las cosas importantes de la orientación a objetos. La gestión de la responsabilidad. ¿Quién se encarga de mantener que el arreglo sea algo razonable? El objeto mismo, definido a través de la clase. No con estas cosas, ¿no? Este es un ejemplo muy tosco, pero muy posible. God reduced to atoms. Así con... Así ¿Qué les gustó? Y lo mismo que otra vez, en líneas generales, hay excepciones. Hay excepciones. Y me preguntaron, ¿qué pasa si yo pongo esto como privado? Tiene que existir por lo menos un constructor público. Uno puede tener un constructor privado que puede usar otro constructor. Porque es interno. Lo que es métodos privados son métodos que solo la clase puede usar. Solo los objetos pueden usar. El constructor privado vos lo usarías para que otro constructor lo llame. Claro, solo para crear un objeto hijo, digamos. ¿No? En el ejemplo de constructor encadenado, Sí. el que es público es el que va sin argumentos. Y el privado es el que recibe string. Ah, ok. Vos solo lo podés construir sin argumentos. ¿Tiene sentido? Y... No. Pero la cosa es, lo privado, el comportamiento privado es comportamiento que es solo para usar adentro. Por ejemplo, algunos han hecho una función
que su único propósito en la vida es lanzar excepciones. Ni siquiera tiene tipo de retorno. Una función que tiene ese tipo, yo la expondría al exterior. No tiene sentido que alguien afuera use eso. Delimita la responsabilidad y se evitan, o sea, y los únicos que pueden hacer uso de eso somos nosotros mismos, la clase misma. Eso es un buen candidato para una función privada. Ponele La que verifica. El de contar palabras que vos le pasabas el archivo y una función te iba tirando la línea por línea. El de contar palabras vos no lo tendrías por qué tocar. Probablemente. O sea, naturalmente, ¿no? Estos son todos ejemplos simples. Más adelante, probablemente, o sea, qué poner como público y qué poner como privado no es una decisión fácil. Por eso, en líneas generales, todo público y que Java provea. En líneas generales, hay ciertas cosas. Sí, esto la verdad que no tiene mucho. Que yo no quiero que alguien use esta función porque es un paso intermedio en algo más grande. Fuera. Lo dejamos que solo nosotros tengamos acceso a eso. Por ejemplo, con las funciones, hay una que yo usaba mucho que era toString. Esa la como privada. Ni porque forma parte de otra cosa que vamos a ver más adelante. Que sea privada significa, al ser privada vos no la podés cambiar o pegar, no la podés tocar, ni la podés pegar. No la podés tocar desde afuera. No la puedes tocar desde afuera. Si vos estás Otro objeto no puede acceder. Claro. Dentro del mismo objeto, sí. Por eso, que sea privada significa que uno de afuera no puede acceder. Ese afuera. El problema es la definición de ese afuera. Ese afuera Afuera es de ese objeto. cualquier otro tipo de objeto. Si vos tenés mi clase, si vos tenés todas las instancias de mi clase pueden acceder a los métodos privados de mi clase. Pero tu clase no puede acceder a nada privado de mi clase. Pero si yo intento hacer uso de una función privada, ¿me va a salir como que no la puedo usar o como que no existe? No existe. No la tomo. Ah, está bien. Porque si no es tipo, de alguna forma la quiero romper. O sea, el entorno le va a mostrar la función, pero no nos va a dejar. Ah, Porque está intentando tocar algo privado. El punto Se va a hacer como que no Y lo puede conoce. ser más de una. Se hace como que no lo conoce. La idea es que no lo conozca. A lo que yo iba es, vos por ejemplo podés, cosas privadas también, por ejemplo, supongo que el código dentro del objeto escáner privado. O sea, ¿Hay alguna pensalo. manera de ver ese código? No te confundas con lo que No, vendría- por eso. No confundamos la Privado es cuestión de situación. acceso, cuestión de cambiar. Privado es cuestión de llamar a ese código. Ok. Vos no podés llamar a algo privado que no es tuyo. Claro, sí. Esa es la cosa. Eso está bien. Yo preguntaba en la cuestión de ver. Vos podrías agarrar y decir, uy, a ver, quiero ver cómo está codificado el escáner. Eso es una cosa, eso es un tema totalmente separado. Esos son como y permisos aparte. de acceso, pero No, no ni tiene siquiera nada que como, ver con ni siquiera como permiso de código. acceso. Vos podés ir al proyecto de OpenJDK y decís, quiero ver el archivo original de esto. Es una cosa que es totalmente aparte de esto. Históricamente, cuando Java no era open source, vos no podías ver eso. Porque era todo parte de la parte propietaria de Sun. Vos sabías que, y de hecho lo privado, cuando uno le pasa el Javadoc, no aparece. Lo privado es privado. No puedes ver. Uno lo documenta porque uno quiere saber qué está pasando ahí adentro, pero internamente no existe. Una consulta. Si yo tengo, por ejemplo, un arreglo de la clase mi arreglo dinámico con él, ¿no? Digo, arreglo dinámico, arreglo igual a new arreglo dinámico. Y adentro de mi clase arreglo dinámico, yo tengo una función privada, digamos. Un método privado. Yo no puedo agarrar ese arreglo que está en otra clase. Es decir, arreglo punto el nombre de ese método privado. Todas las instancias de tu arreglo dinámico pueden acceder a lo privado. Ah. Tu clase, digamos, una clase llamada tu clase, sí, no puede acceder porque es privado. Está bien. Y lo que es privado en tu clase no es accesible por el arreglo dinámico. No existe. ¿Cómo? Lo que es...
lo privado de A no existe para B. Ah, pero si vos tenés algo de clase arreglo dinámico, sí puede Claro. hacer cualquier Lo cosa. que está acá adentro. Incluso por afuera de la clase. Eso No, porque ese es el tema. ¿O Si no? vos te- si vos ¿Por te- fuera qué es por fuera de clase? Eso que Fuera de las llaves de la definición de la clase. vos estás en un main, ponele, estás en tu main. No. En tu Y ahí- main app. Ponele, ¿no? Y Claro. tenés otro archivo que es, no sé, arreglo dinámico. Si esto fuese privado, la palabra copiar solo puede estar acá adentro. Si lo quieren ver de otra forma. Sí, de otra manera no existe. Externamente no existe. Sí, ahí adentro claramente lo puedes usar cuando Si quieras. el público, voy a cambiar tamaño en lugar de ser público, si fuera privado, el cambiar tamaño, ahí eso desde afuera no lo podrías usar tampoco. ¿En qué caso uno podría poner, o sea, y es muy piola poner esto como privado? Si nosotros tenemos un método que diga insertar al final puede decir, me quedé sin lugar, ya vamos a cambiar tamaño. Pero externamente esto no existe. Pero sí cambia, pero hay una mecánica interna que cambia el tamaño. Esa es mi pregunta. Yo tengo, por ejemplo, en el main app tengo un arreglo que no es un arreglo, es un arreglo dinámico. Por eso también No quiero puedo que... decir, si yo pusiera private voy a cambiar tamaño, no puedo Por decir eso- arreglo.cambiar Por eso quiero que el main esté en una clase separada. Claro, pero eso, si estoy desde otra clase, si estoy en otra clase con A una nivel, instancia, por eso, a nivel textual, a nivel texto que uno escribe de código, si es privado, no puede estar, no existe fuera de ese archivo. Perfecto, entonces desde el main la clase. Olvídate. No. No vamos a hablar por ahora, no vamos a hablar por ahora clase sanidad. No, ¿por qué no? Porque tiene más el... No que se rompa todo. Es una complejidad innecesaria. O sea, los usos son tan puntuales, tan específicos que no vale la pena verlo de entrada. Martín, perdón, pero como para terminar de entender. Entonces, No hay nada que disculpar. Muy importante. ok. Entonces, si yo quiero llamar a un método privado, por ejemplo, desde el main app, no puedo. por más de que tenga algo de esa clase instanciado. Claro. Pensá que el main app es otra clase separada. Sí, pero tengo Por una eso, instancia de la exactamente otra por clase. eso, el main tiene que, o sea, por más de que lo podemos poner acá adentro, podrías caer en eso. Está bueno tener una clase separada exclusivamente con el main para que eso no te suceda. Que no accidentalmente lo puedas llamar. Claro, perfecto. Por eso digo que el arreglo Todo lo que está fuera de la clase. es global a esta clase. Porque un main que es otra clase no puede acceder a esto. No existe un arreglo ahí definido. Y hay más, pero hay dos calificadores de acceso más. No son, que no es un calificador de acceso. Hay más cosas, hay un montón de cosas extras que tienen sentido con herencia. Pero desde otra clase, si yo tuviese, por ejemplo, no sé, que tengo otro método más que me llama a un método privado, ahí sí puedo. O sea, llama al público, que el público me llama La al privado. palabra copiar, si esto es privado, no puede existir por fuera de esto. No, pero yo digo, mismo ejemplo que antes, porque tengo mi arreglo. Si es otra clase, es otra cosa. En la clase A tiene una instancia de la clase B. La clase B No existe. no, la clase Sigue B sin existir. tiene un método privado, pero otro público. El público llama al privado. Ah, no, eso es otra historia. ¿Eh? Ah, lo sé con siempre. Vale, dice que es otra historia. O sea, si vos accedes a tu método privado a través de algo público, es un problema de la clase. Pero es que es el ejemplo que vos habías dicho de que yo quiero insertar algo al final. Por eso. Y que yo no puedo acceder al cambiar tamaño. Pero vos estás accediendo a esto a través de otra cosa pública. Claro, eso sí no se puede va. acceder directamente El desde el punto de contacto exterior es público. Siempre. Perfecto. Ya está. Si vos fuera La clase privada no es posible. La clase privada tiene que ver con lo que mencionaba Teo. ¿Qué mencionaste, Teo?
que uno puede poner una clase dentro de otra. Un class adentro de otra clase. Parece Que no vamos a ver. El público en la Pero clase aquí- es para hacer un acto. De la misma manera que uno puede poner un método privado, uno puede decir toda una estructura, todo un conjunto de clases adentro que no existe de afuera. No lo vamos a ver porque... Por eso, es que ese es el tema. La utilidad es tan puntual que si lo necesitas, o sea, si te estás pensando, si estás viendo de usar o no, no lo tenés que usar. Martín, Código de Apple. Pero hicimos una clase pasada, bueno, yo no vine el lunes, pero el miércoles pasado, porque cuando estábamos haciendo lo de trenes, dentro de trenes había otras clases. Espera. Así que... No. Lo hemos usado en el práctico 2 con las excepciones que se crean adentro de la clase. Pero la forma que corresponde para hacer las clases es una excepción por archivo. El archivo Sarasa exception en el archivo sarasaexception.java. Una clase por archivo, incluyendo las excepciones. Bueno que hayan traído eso, por más de que lo usemos y que sea técnicamente posible, no lo hago. No vale la pena. Así. Eso lo está haciendo únicamente porque vos la clase pasada le pediste un mate. No, se vinimos en el auto y le vine su mate. vio la de sticker esperando. Antes a reír. No, yo con darle mate estoy esperando que nos dé un receso en algún momento. Ay, qué video mate. Ay, video mate. Contrato. Bien. Ay, qué video mate. ¿Estamos? La regla general, atributo privado. No expongan sus partes privadas. No vi la clase pasada. El comportamiento público. Horrible. ¿Cómo pondrías? Yo sé que ese momento Vamos a ver más adelante más sobre esto. ¿Qué definirías? La idea es que el comportamiento interno de las cosas solo sea modificado a través de comportamiento y no modificaciones directas. Esa es así el clip de la cuestión. El arreglo dinámico puede ser el arreglo dinámico que está acá o el arreglo dinámico de la clase del TP6. Si los métodos son iguales, los pueden reemplazar sin ningún efecto secundario al que usa la clase. Esa es la clave de la encapsulación. Si ustedes tienen dos cosas que se comportan igual, cómo están implementadas no importa. Ustedes pueden tener un arreglo que es un arreglo tradicional o un arreglo que hace magia adentro, pero si su comportamiento declarado a través de los métodos es el mismo, no debiera, o sea, lo usan de la misma manera, sin importar cuál sea. Y eso es súper importante en la orientación a objetos. Este es el otro arreglo, que es más parecido al del práctico 6, en donde tenemos un arreglo y tenemos un largo virtual. No corregiste el sí. ¿Eh? No corregiste el no. Mandalo a Discord. Por favor, arreglo dinámico versión 2, esto va para el otro lado. ¿Qué sucede con este arreglo dinámico? La operación de cambiar tamaño no hace absolutamente nada en la medida que nos mantengamos entre largo por 2 hasta 0. El tiempo de ejecución va a ser O1, sacrificando un poquito de espacio. Si nosotros hacemos el arreglo de 10 elementos, cambiar el tamaño hasta 20 tiene tiempo constante. Lo que sucede es que en lugar de tener una curva, vamos a tener un serrucho que hace
escalones Cada vez más altos igual. para analizar. Oh, mira, práctico 7. Mira, ahí tenemos el tema del práctico 7. Recorcholis. Chicos, ustedes de la clase 0 dijo que ya tenía 9 trabajos pensados. O sea, ¿se piensan que realmente estoy inventando algo nuevo? Y ese número subió al momento que se le ocurrió poner trabajo de una clase para otra. No, bueno, sí. Valentín igual Valentín más 1. Hay unos cuantos Valentines, sí. Neurona. Al momento, o sea, lo que sucede es que este arreglo personalizado necesita. Porque ahora hay dos longitudes acá. La longitud del arreglo, que es el length, y el largo. No son lo mismo. Van a ser lo mismo cuando el arreglo no tenga, cuando el largo coincida con el length, es que el arreglo ya está a punto de requerir un cambio de tamaño. A punto. ¿Cómo me repetís? El arreglo Eso está bueno para presentar a los usuarios. ustedes van a tener esto. Esto es el arreglo. Este arreglo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lugares. Lo que van a tener es el largo en este, o sea, siendo que este es el recientemente instanciado, ¿cuál es el largo de esto? Así como así. Por 2. Al revés. Si este es la capacidad, el largo es 4. Así es al revés. A propósito. Largo es 4. 4 veces Su arreglo es de 4. Acá tenemos una operación de insertar al final, que lo que hace es meter un número nuevo al final del arreglo. Cada vez que nosotros llamamos insertar de 10, esto hace 5 y acá mete el 10 y esto vuelve a hacer. Hasta ahí nada, hasta ahí todo tranqui, todo tranqui, todo bien. Ejecutamos esto 3 veces más. 20, 30. Esto sería 20, 30 y acá 40. 40. Hasta acá, o sea, en este punto largo vas a valer 8, que coincide con la capacidad, que coincide con length. Y ahí vuelve a cambiar tamaño. La siguiente operación de inserción ¿fracasa o tiene éxito? Tiene éxito. Tiene éxito. Tiene éxito, pero tiene un proceso en el medio. Exactamente. Y en algún lado esto tiene que venir acá, crear un arreglo de alguna dimensión, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque me place. Ahí sería el escalón que decía. Ese es el escalón. Acá vamos a tener, estos tienen cosas que no importan en el momento. Acá tenemos 10, 20, 30, 40 y ahora 50. Y tenés largo 9. Y largo 9. La capacidad es de 16. 12. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto le agregaste? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora sí me cierro. 16. 16. Yo me quedé con el código anterior. No veía cuánto cuadradito por sí. ¿Cuánto crece? Es una decisión que uno puede tomar. Lo que sea. Uno puede decir, lo que puedo hacer es el length anterior por 2. Y la siguiente vez que nos quedamos acá vamos a 32. Son decisiones.
son decisiones. Uno puede decir, le aumento en 1, le aumento en 2, le aumento en lo que sea. Cualquier decisión en este caso es algo que uno tiene que documentar. O configurar. Magia. Otro constructor, que no solo le damos la capacidad inicial, sino que le damos el factor de incremento. Si nosotros tenemos algo que sabemos que puede crecer muy rápido, decimos, multiplica por 16. Nos quedamos así, toma, 16 veces más. Fibonacci. Eso es una cosa para construcción. Es un parámetro de configuración de nuestro arreglo dinámico. ¿Nosotros queremos configurar absolutamente todos los arreglos? No. Yo solamente quiero decirle que mi capacidad inicial es de 10 y que por defecto es por 2. Perfecto. Opciones. No, al principio generas un par de 10. Y ahí tiene que ser que tenemos dos tipos de constructores. Uno con más detalle y otro con menos detalle. Que se puede llamar uno el otro. No siempre queremos decirle, especificar hasta el último tornillo. Por ejemplo, ahí está haciendo 8, pero si tenés que meter 9, se lo multiplica 16. ¿Y Bien. cómo llamas uno? ¿No? O sea, eso con el dis. Ah, Con el encadenamiento interno. ah, ok. Pero vos decís, Tipo, llaman a en algún lugar vas a tener el new arreglo dinámico y le puedes decir 10 elementos iniciales, factor 5 y nombre. Sí, que, o sea, no vamos a mezclar. Pero no lo podés poner adentro un constructor. A eso. Eso es el constructor. Pero si yo digo adentro, yo tengo mi constructor. Y adentro tengo una llamada a otro constructor. En algún lugar va a ser bis de 10, 5. El que es por defecto. Ponele que. ¿Y se puede autollamar? No. ¿Largo? ¿Cómo es? ¿Largo? Sí, conseguiste los materiales. Yo te lo De 5. Y yo tenés largo el factor. Y Pero tenés claro, acá, no puedo autollamar. digamos, int largo, int factor. Y este va a llamar a este porque tiene dos argumentos de tipo int. Y uno de adentro puede llamar al magnet al Que no sea recursivo porque se pudre todo. Ah, ok. No lo entiendo. O sea, no puedes hacer que el constructor se llame a sí mismo. Porque en ningún momento no tenés forma de salir. ¿Por qué? A no ser que le escriba una condición, si le pongo una condición para que No tiene llame. sentido. Créeme, un constructor recursivo es una invitación un desastre. Puedes poner puedes poner try, reach, canto, recursivo, catch, stack, 36. No. Olvídenlo. No use recursividad de constructor, por Dios, humanidad. Por Dios. Ay, mi juego es muy divertido. Háganlo para divertirse, pero no como para tener. Por poco tiempo va a ser divertido. Sí, hasta que lo corrijas. Bien. De que la RAM me. ¿Qué consigue esa cosa? No saben el soporte. El ejemplo de progresar, el ejemplo que les decía. Si usted tiene algo que tiene que hacer exposición válida, que su único propósito es indicar con un valor booleano si es correcto, si la posición es menor al largo y mayor que 0, mayor o igual que 0, yo no quiero que esto esté correcto. Yo no quiero que los demás toquen este método. Porque no quiero rellenar de métodos, porque yo hice cada pedacito individual de mi programa, de mi clase, en una función separada, que es una forma bastante piola de trabajar. Esta es una forma. Y miren lo que puede hacer obtener. Si es válido, hacemos cosas. Más fácil. Pero hay una forma más fácil todavía. No seas violento, Teo. Lo que hacemos con el valor false probablemente no cambie nunca. Y ustedes puedan hacer esta misma cosa, que podría llamar la otra función, porque sí,
lancen la excepción directamente. Miren cómo queda la función. Más fácil todavía. ¿Es válido? Esto se encarga de lanzar la excepción por su cuenta. Cuando pasaron esto, ya saben que este return ya es válido, ya tiene los argumentos como corresponde. Así. A otra cosa. Importa el costo. El costo importa cuando lo sentís. Cuando tu programa no responde en el tiempo que necesitas. No de entrada. Aparte, el compilador de Java se encarga de optimizar estas cosas, no se dan ni cuenta. O sea, pensar en el costo de entrada no es buena idea. Depende de Contrapicado. uno puede decir, si no tiene. Imagínense una página que tiene que controlar el acceso de administrador a una determinada aplicación. Ustedes van a utilizar una estructura de datos compleja para algo que tienen que recorrer de dos usuarios. Si son dos usuarios, hacen un for, recorren el arreglo con los usuarios, se termina el problema. Por eso, pensar en que no, esto va a andar lento, no de entrada. Bien, ya casi terminamos. Lo mismo, viene a modificar. La misma cosa, es un granito de arena más sobre los arreglos. Vale la pena. Está buenísimo. Ahora sí. Ya.